quiero dar la palabra a nuestro amigo César Naranjo, que va a iniciar esta actividad sobre el arte del pitch, cómo impactar con esa idea de negocio. Bienvenido, César. Bueno, Subdelia, muchísimas gracias. Realmente un inmenso placer. Llevamos, como lo dijiste en tu introducción, ya un buen tiempo trabajando en conjunto con el World Trade Center, contigo directamente. Y agradecido, yo creo que desde esta iniciativa que has hecho de llevar estos webinars al mundo. Esto no es nada más para el mercado local, esto lo está viendo muchísima gente alrededor de los países de habla hispana e inclusive países de no habla hispana, porque en Estados Unidos y en Canadá, así como en Europa también hay mucha gente que se conecta. Así que agradecido por esta gran oportunidad. Ya me siento realmente en casa. Esta no es la primera vez que estoy ante estos escenarios y has tenido la deferencia de invitarme en muchísimos temas a participar también como panelista en muchos de los eventos que has realizado. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla para dar inicio a esta actividad. Y bueno, voy a comenzar con esta referencia. Creo que es alto conocido este señor William Shakespeare. Esta quizás es una de sus obras menos conocidas, se llama King Lear, el rey Lear. Y hace una referencia en su obra a esta línea, a este guión que dice: mejora tu discurso un poco, no sea que arruine tu fortuna. Otro gran pensador, gran filósofo, responsable de muchísimas cosas que estamos inclusive viviendo hoy día, es René Descartes. La frase célebre que lo inmortaliza: pienso y luego existo. Y bueno, ahora en el siglo XXI, que estamos en el mundo del emprendimiento, para los emprendedores la frase es: soy discurso y luego existo. Realmente de eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Bueno, mi nombre es César Naranjo. Llevo muchísimos años de trayectoria, no solo en el mundo corporativo, donde inicié mi carrera hace ya unos buenos años, sino que llevo muchísimo tiempo trabajando con diferentes organizaciones, con grandes corporaciones. Yo diría que en los últimos 10 años he estado trabajando muy de lleno con el mundo del emprendimiento. Hoy, en este webinar que vamos a estar hablando del arte del pitch, voy a estar haciendo muchas referencias a startups y a emprendedores. Pero quiero que sepan que esto del pitch no se limita nada más al emprendimiento, a las startups. De hecho, muchas de las experiencias que estamos viendo alrededor de emprender se han llevado y se están llevando a las grandes corporaciones. Hace una semana tuve la oportunidad aquí mismo en esta vitrina de participar en el evento de transformación digital, donde los dos expositores eran de la empresa Daico House y un caso de negocio muy interesante de Sodexo. Y el gerente general de Sodexo explicaba que todo el proceso de transformación que han venido haciendo lo han hecho a través de muchas de las herramientas que se están viendo hoy día en los procesos de emprendimiento. Y la razón de esto es porque son procesos estrictamente ágiles. Y las empresas no pueden en este momento, más en la dinámica y en la coyuntura que estamos viviendo, no pueden permitirse en este momento estancarse y dejar de innovar. Y gran parte de esa lección viene del emprendimiento. El arte del pitch, y en particular, es algo sumamente subestimado por las personas, por los emprendedores, y resulta que es uno de los componentes más importantes hoy día a la hora de transmitir y comunicar. Y bueno, vamos a dedicar una sesión
que no solo es de orden estratégico, sino que es bastante práctica, bastante táctica desde el punto de vista de las recomendaciones, de las herramientas, de las recetas que le vamos a dar. Voy a pasar por una serie de ejemplos visuales, de manera de que ustedes puedan tener una idea bastante amplia. Lo otro que les quiero decir con respecto al arte del pitch es que a lo largo de toda mi experiencia, y sobre todo en estos últimos 10 años, me he conseguido todos los días, me llegan proyectos innovadores, proyectos maravillosos a mi box del email. Y en esos proyectos encuentro contenidos, ideas maravillosas de toda naturaleza. No solo son proyectos tecnológicos, proyectos realmente innovadores. Me he convertido en una especie de tanque para incubar y acelerar negocios. Y esto ha sido una regla común que he visto no solo en los emprendedores, les puedo decir que por lo menos, no estoy exagerando, un poco más del 90% de lo que recibo está muy bien presentado desde el punto de vista de idea, pero muy mal articulado desde el punto de vista de discurso y la manera como se presenta. Entonces, por un lado tenemos grandes proyectos, tenemos grandes ideas, y esas ideas se van diluyendo, se van perdiendo a lo largo del camino y de entrada en las primeras etapas, cuando somos incapaces de articular esto en un pitch. Lo mismo me ha pasado cuando hago trabajo de formación, no solo en la universidad, sino cuando hago talleres con emprendedores, que les digo, tienen 1 minuto o 30 segundos o 2 minutos, máximo 3, para que ustedes me cuenten la idea de su emprendimiento. Y eso también es estadístico, esto lo tengo medido. La mayoría pierde 1 minuto y medio, 1 minuto 40 en contar una historia que es relevante. Todavía, a partir de ese momento, yo no sé qué es lo que la empresa hace, cuál es el producto o servicio, qué idea me quiero ofrecer o que este emprendedor me quiere ofrecer. Y a veces pensamos, oye, pero 3 minutos es muy poco, 1 minuto es muy poco. Bueno, si pensamos eso, vemos los espacios publicitarios de televisión o de radio, donde en escasamente 20 segundos y 30 segundos se hace un comercial completo de televisión o de publicidad radial o inclusive en Internet. ¿Qué es el pitch? Vamos a ver qué es esto del arte del pitching, porque este es un concepto que es relativamente nuevo. La gente siempre, cada vez que uno dice el pitch, confunde esto con la palabra speech. Bueno, ambas son de alguna manera sinónimos. El pitch es el arte del discurso, el arte de presentar. Y usualmente, históricamente nace con la idea de que los emprendedores utilicen esta herramienta de pitching para llevar su mensaje a los inversionistas y con ese discurso hacer una de las funciones más importantes que nosotros requerimos como emprendedores, que es cómo voy a financiar yo mi proyecto. Y la mejor manera es yo convencer a una gran cantidad de inversionistas que tienen recursos de capital de que entre este proceso y por lo tanto ese discurso tiene que ser muy bien articulado. Pero más allá que eso, el pitch es realmente una herramienta esencial, fundamental para alcanzar cualquier tipo de acuerdo que yo quiera tener. Y esto es bien importante, porque estoy hablando cualquier tipo de acuerdo. Y cuando yo hablo de acuerdo, estos acuerdos pueden producir diversos resultados. Vamos a ver los más importantes y quizás los que voy a estar dirigiéndome en el transcurso de estos minutos. El primero es poder gestionar, poder gerenciar el desarrollo de productos y servicios para poder llevarlos al mercado, poder llevarlos a los procesos de transformación, a los procesos de integración. Y para eso nosotros recurrimos al pitching. El otro es cerrar venta. Ustedes me pueden decir, oye, pero es que yo no soy emprendedor, yo no tengo un emprendimiento. Bueno, déjenme decirles que de alguna manera somos siempre actores en el mundo de las ventas y siempre estamos vendiendo. El pitch no necesariamente tiene que estar articulado en grandes presentaciones, con láminas y elementos visuales. La primera regla que les voy a decir hoy es que el pitch tiene que ver con la capacidad que uno tiene para poder presentar. De hecho, no es a muchos de ustedes quizás les ha pasado que van a hacer una presentación, pasaron toda una semana montando grandes láminas y resulta que cuando la van a dar, esto me pasó en un congreso el año pasado, aquí en Venezuela, se fue la luz y yo tuve que dar todo el pitch de 1 hora, bueno, desde la mente, desde la memoria y tratando de ilustrar, o sea que
tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad y el pitch no depende nada más de láminas. Van a ser una herramienta utilísima, va a depender de nuestra capacidad para tener todas esas láminas en la mente y poder articular y poder cerrar un propósito de convencer a alguien. También una de las consecuencias puede ser amarrar o asegurar una sociedad cuando estamos haciendo alianzas estratégicas, partnerings, cuando estamos haciendo consorcios, cuando estamos haciendo iniciativas inclusive con proveedores, en una relación cliente-proveedor, business to business, se hace esencial la herramienta del pitch. Para reclutar talentos, para convencer, para contratar servicios y bueno, como habíamos dicho al principio, para amarrar y asegurar una inversión. Ahora, a diferencia de lo que yo estoy haciendo en este momento, que dispongo de un tiempo importante, tengo 1 hora, 45 minutos, para poderles presentar todo esto, o si estoy en una conferencia que puedo articular todo esto en un espacio limitado. El pitching tiene una esencia y una clave fundamental, que es que yo tengo que abordar rápidamente las cosas. Y cuando hablo rápidamente no significa que yo voy a forzar y yo voy a acelerar el proceso para hacerme entender, porque eso tiene consecuencias que pueden ser contraproducentes. Sino yo tengo que abordar de una manera muy precisa, explicar con un carácter de relevancia lo que yo pretendo vender o lo que yo pretendo hacer. Tengo que mantener todo esto en un nivel extremadamente alto. El pitch, una de las cosas que nos hace es llevar el discurso y elevar la barra a un nivel muy, muy alto, no solo de presentación, sino de cómo articulo yo el contenido, qué capacidad de elocuencia puedo tener. Y además nos permite en todo esto hacer algo fundamental, porque a veces pensamos que cuando estamos haciendo el pitch es un mensaje unilateral que yo me estoy dirigiendo a ustedes y resulta que no. El que está haciendo el pitch o el equipo que está haciendo la presentación debe ser muy, muy vigilante, diligente en poder observar y escuchar atentamente las reacciones de la audiencia porque ese le va a dar un direccionamiento muy particular. Y otra cosa es que el pitch es una actividad de nunca acabar. Esto es presentar, 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 presentar. Yo ya perdí la cuenta de cuántos pitch he hecho, cuántos pitch he escuchado en mi vida y nunca me canso de seguir haciendo. La idea es presentar entonces propuesta que cada uno de ustedes tiene de sus productos, de sus servicios, de manera corta, simple, contundente y sobre todo muy, muy efectiva, porque quiero que sea efectiva para lograr los objetivos de mi discurso. Conseguí los $100,000, conseguí el $1,000,000 que estaba buscando, conseguí contratar a la gente, conseguí la alianza estratégica con la persona, conseguí la sociedad que quería tener con esta empresa importante. Entonces, esto es bien, bien característico y bien importante. Y hablando de importancia, aquí hay notas preliminares que quiero que todos tengan y que las tengan sobre todo muy, muy presentes. Por cierto, aprovecho de decirles, si quieren hacer capture de las pantallas, pueden ir haciéndole la copia del capture directamente o después nos pueden escribir al World Trade Center o directamente a mi persona y con muchísimo gusto les hacemos llegar todas las láminas de esta presentación. Bueno, muy importante, no subestimen el pitch. A veces trabajamos mucho en las nuevas herramientas, tenemos un caso de negocio, un business case, un business plan, articulamos nuestro canvas, articulamos los componentes de los mapas de empatía para entender al cliente y a la hora de presentarlo subestimamos. Y resulta que aquí es donde cometemos y cometen muchísimo de los emprendedores, muchísimo de los gerentes, muchísimo de los profesionales un gran error, que subestiman esto del pitching. Y ya les voy a decir por qué. La otra nota es no crean que esto tiene que ver nada más con personas elocuentes que tienen ese verbo, esa palabra para hacer un buen pitch. Los grandes elocuentes se pueden realmente equivocar y tener un trayecto bastante incómodo, bastante torpe, bastante difícil dentro de un proceso, porque el pitch no es algo predecible. Puede pasar en esa audiencia muchísimas cosas y la elocuencia no es un garante de que yo voy a tener un buen pitch. Por eso,
es importante que entiendan que el pitching no se trata nada más de presentar. Es un proceso muy complejo donde yo estoy mostrando dentro del pitch qué tengo en la mano, cuál es mi sueño, cuál es mi propuesta, cómo la articulo, cómo la inserto. Y esto significa que yo, para poder hacer un pitch exitoso, tengo pero inexorablemente que haber estudiado muchísimo. Y lo mínimo aceptable para poder dominar algo en el pitch es que yo domine en un 99.9% el tema que yo voy a manejar y las ideas que yo voy a presentar. Y para esto se requiere muchísima preparación previa y muchísimo ensayo. Esto implica, por supuesto, muchísima preparación en entender cuál es mi negocio y articularlo con todas las herramientas que les mencioné hace un rato. Que ya yo tengo mi desarrollo de negocio muy bien armado para poder hacer el pitch. Y una vez que tienes eso, ese pitch nunca va a parar. Este pitch va a estar completamente en un continuo hasta que, bueno, termine el negocio o dejemos de existir. Por lo tanto, tenemos que ensayar. Y gran parte de los empresarios, un altísimo porcentaje, no hace la tarea, no practica ante el espejo, no lo practica con su gente, no hace ejercicios de cuáles son las preguntas y respuestas esperadas que puedo tener. Por lo tanto, no se llega a hacer un pitch sin tener preparación. Y mucho menos sin conocer, dominar el negocio en el que estamos, los productos y servicios que ofrecemos. Un gravísimo error de los interlocutores y los exponentes que veo que desconocen la naturaleza del negocio y sobre todo la realidad que estamos viviendo, las circunstancias donde ese negocio se va a ver amenazado y sobre todo, muy importante, somos muy incompetentes en conocer a los clientes. Y aquí hay un tema que conocer a los clientes no es conocer la demografía del mercado, es conocer detalles de empatía, de quién es ese lo que se conoce como buyer persona, quién es la persona específica a la cual yo me estoy dirigiendo. Entonces el pitching, sin duda, es un arte y como proceso que es dentro de la naturaleza de la gerencia, no es algo arbitrario que yo lo hago de manera espontánea porque tengo muy buenos recursos. No, alguien que tenga inclusive un pánico y que tenga habilidades para tener esa elocuencia puede perfectamente hacer uno de los mejores pitch. Yo lo he vivido con muchísimas personas porque tienen que meterse en la cabeza que esto es un proceso de naturaleza estructurada y sistemática. Yo tengo que seguir unas reglas para poder hacerlo. Y en este sentido, el pitching es un proceso de total y absoluta gerencia. Yo tengo que estar gerenciando el proceso del pitch y ver sus resultados. Otra cosa importante y una de las herramientas que vamos a estar utilizando es lo que se conoce como el pitch deck. Imagínense si pudiéramos tomar del mundo, que tenemos esa vara mágica, yo puedo tomar todas las cosas que están relacionadas con la aventura empresarial o de negocios. Yo las voy a mezclar, voy a hacer una especie de gran hervido, un gran cóctel en un puño de palabras, de contenidos e imágenes. Imagínense que es como un lote de cartas, como un juego de cartas que yo tengo. Y que de esas cartas yo voy a disponer para poder presentarlas y entregárselas a todas las personas que puedan ayudarme o ayudarnos a llevar el desarrollo que yo tengo al próximo nivel. Ahora, como son muchísimas personas de diferentes naturalezas, yo tengo que saber qué cartas voy a usar. Y de eso se trata un pitch deck. Yo voy a construir en mi efecto del pitching, de mi discurso y presentación, muchísimas cartas. Y dependiendo de cuál es la audiencia, de cuál es la situación que estoy enfrentando, voy a tener la habilidad, y aquí aplica eso de tener la carta debajo de la manga, de ir sacando la carta oportuna. Es como una cosa de magia. A mí me ha pasado que de repente estoy presentando y me hacen una pregunta que la persona pensaba que yo no, bueno, que la respuesta no iba a estar dentro de la presentación. Y bajo ciertos mecanismos que yo tengo, que conozco mi presentación, voy invocando, en otras palabras, voy sacando los conejos de ese sombrero y estoy dando respuestas para nuevamente hacerle ver
a la persona que me dirijo que yo estoy en dominio absoluto de las cosas. Y que si no lo estoy, puedo recurrir a herramientas de información para convertir ese deck. Entonces, aquí vamos a tener dos cosas importantes. Una cosa es el pitch, mi habilidad para yo echar el cuento, para ser el storyteller, para contar la historia que quiero hacer. Y la otra es el respaldo visual que yo voy a tener a través de esas cartas mágicas que yo voy a ir sacando en algún momento, y ese va a ser nuestro pitch deck. Entonces, este pitch son esas palabras, esas imágenes, están agrupadas de una manera muy particular y tienen un propósito específico. Ilustran de alguna manera, van contando en secuencia, puede ser lineal, puede ser atemporal, pero van contando la historia de mi negocio, la historia de mi emprendimiento, la historia de mi idea y sobre todo algo muy importante, cuál es el modelo de negocio que yo voy a estar ejecutando en esto. Entonces piensen que esto es un juego de cartas, tal cual como aparece en la imagen, donde cada carta contiene una información. Esto sí es importante, una información que es relevante. Ahora yo puedo tener agrupados diferentes lotecitos o diferentes juegos de cartas, y cada juego de cartas tiene un propósito. Puedo tener mi juego de cartas que habla de la parte financiera, puedo tener el juego de cartas que habla de la parte de mercado, puede tener el juego de cartas que habla de mi producto, puedo tener tantos juegos de cartas como yo necesite. Y yo los voy a articular y los voy a ir manejando según la estrategia y el propósito que yo quiera para mostrar cuál es la realidad de mi negocio. Tres cosas que va a lograr entonces un buen pitch deck. Uno, que las personas conozcan y comprendan lo que yo les estoy presentando. Dos, muy importante, no solo que lo conozcan y lo comprendan, sino que se vean totalmente interesados, con un nivel de atracción para decir, me gusta, yo quiero participar, quiero invertir, quiero ser parte de esto, quiero ayudar, quiero colaborar, quiero ser complementario, quiero ser estratégico, quiero ser de vínculo, quiero ser de red, quiero ser contribuyente, muchísimas cosas. Y una vez que esa persona pensó que tiene un interés, es donde nosotros con la habilidad de, vamos a llamarlo, de grandes vendedores, tenemos que hacer que la persona tome una acción. Si yo no logro que la persona no tome acción, mi pitch no logra su propósito. Y la acción puede ser: el inversionista invierte, la persona que comprar, compra, el proveedor hace la alianza conmigo, la persona que se va a asociar crea el vínculo. Entonces, comprender, que se interesen y que tomen acción específica que después la tengo que, obviamente, gerenciar. Los emprendedores, que inicialmente entonces utilizábamos este pitch deck para levantar capital, lo hacemos entonces para todas las actividades que queremos: reclutar talentos, cerrar acuerdos, asociados, proveedores. En otras palabras, en el pitch deck se va a representar todo lo que es valioso, en este caso para el startup o para mi negocio o para mi propósito en ventas o para lo que yo quiera hacer. Yo puedo tener una organización sin fines de lucro, un movimiento social que tiene una razón. Imagínense las explicaciones que yo le tengo que dar a todos los garantes de esa custodia. Imagínense los grandes fondos que están trabajando para proyectos de filantropía o ONGs que tienen que ser, son altísimamente regulados. Para las empresas B que tienen un propósito, que tienen que estar siguiendo todas estas cosas, tienen que ser muy intensos en los pitch, y todo lo que sea entonces de valor para esa organización va a ser importante. Y es a través de la historia que está plasmada en ese pitch donde yo puedo no solo presentar, sino aquí están palabras claves: cautivar, emocionar, despertar un interés, inspirar. En otras palabras, este pitch nos da la oportunidad de ver una visión de las cosas que pensábamos en algún momento, o que inclusive la persona que lo está recibiendo pensaba que no era posible para nada. El pitch deck entonces es una de las herramientas más poderosas que nosotros podemos tener, que todo emprendedor puede tener en su toolbox, en tu caja de herramientas, y que está disponible desde que nosotros estamos comenzando y lo va a acompañar por el resto de su vida. Así que es importante que sepamos cómo es el uso de estas herramientas. Cuando entramos en los procesos de emprendimiento, constantemente estamos contando historias. Aquí van a ver una relación bien importante con esto de contar historias, o lo que se conoce como storytelling. Son historias que fundamentalmente conectan
con las necesidades más profundas de esas personas. ¿Y cómo las conectan? A través de una solución que les está dando respuesta. Entonces el pitch deck es la historia que representa esa tela, esa fibra, en donde ese tejido, en donde yo voy a coser todos los elementos, y eso lo hago a través de ese hilo conductor. Y por eso es que este elemento empieza a ser muy, pero muy, muy importante. Entonces, fíjense, decantando en los elementos prácticos, vamos a dividir ese juego de cartas, ese pitch deck, en una serie de bloques. Los bloques van a estar conformados por diferentes subcartas, o láminas en este caso, pueden ser unas láminas de PowerPoint, pueden ser unas láminas de cualquier aplicación de presentación, que conforman esa historia del emprendimiento. Y como toda buena historia, ustedes lo saben, porque han ido al cine muchísimas veces, hay un guión, hay un comienzo, la historia se va articulando, hay una emocionalidad. Yo la voy desglosando en pedazos o segmentos que son muy específicos y sobre todo muy digeribles. Y otra cosa que tengo que hacer es después darle una secuencia en particular a cómo lo voy a presentar. Eso es lo que van a conformar los pitch. Fíjense que aquí ilustra diferentes láminas. Obviamente esto no se lo presento al cliente de esta manera, sino esta es mi referencia, este es mi gran mapa. Yo estoy visualizando todos los recursos de presentación que yo tengo y todos los contenidos para de aquí elegir cuál es el que yo le voy a llevar al cliente. Cada lámina va a estar resaltando un aspecto diferente de tu negocio. Y lo que va a hacer es, va a ampliar la trama, va a darle sentido al pitch. Yo puedo tener a veces un buen guión, pero tengo una muy mala capacidad haciendo la metáfora con el cine, con una película, para llevar a cabo una historia. O soy muy malo editándola, entonces confunde a la gente en el camino. Eventualmente, tú vas a contar entonces con un archivo muy amplio de láminas, de decks, de lotes de cartas a los cuales yo voy a ir haciendo referencia y que los voy a ir adaptando dependiendo de quién es la audiencia y qué tipo de reunión. Me adelanto, esto lo voy a ver un poquito más adelante, pero si yo sé que yo le voy a presentar esto a un venture capital para darme plata, yo no me voy a concentrar nada más en los aspectos de mercadeo, sino voy a hacer mucho énfasis en la rentabilidad. Pero si de repente es un venture capital que le interese muchísimo proyectos de naturaleza donde las empresas B, por ejemplo, son muy importantes los beneficios colaterales. Yo voy entonces a meter láminas y voy a hacer mucho énfasis, no solo en lo financiero, sino énfasis en cuál es ese otro propósito. Y esa es la ventaja que me da el pitch deck. ¿Cómo entonces construimos un pitch deck ideal? Porque aquí la pregunta que debemos hacernos es, bueno, César, vamos a tener entonces de repente, construir mi gran pitch y resulta que el pitch son 200 láminas. Yo no puedo llegar a una presentación a presentar 200 láminas. Son 200 láminas que yo tengo como recurso y de las cuales yo voy a sacar las láminas que me van a beneficiar en un momento determinado. Les voy a hacer otra analogía, otra metáfora. ¿Para qué creen ustedes que sirve el resume? El currículum que uno presenta en algún momento. ¿Ustedes creen que es para mostrárselo al individuo y que él se impresione? No. El resume tiene como propósito una sola cosa. En una página, en una sola lámina, digamos, en una sola oportunidad que yo tengo, yo voy a presentarle a la persona algo que le va a causar suficiente interés para conseguir ¿qué? Una entrevista. Ese es el propósito del resume. Que la gente lo vea, que los headhunters lo vean, que las directores de recursos humanos lo vean, para llamarme por teléfono y decir, mire, señor Naranjo, ¿sabe qué? Yo quiero entrevistarlo. Y en el momento en que estoy en la entrevista, voy a hacer mi pitch, sacando las cosas medulares y principales que yo considero son importantes, habiendo estudiado ya quién es la empresa que me va a entrevistar. Y si la persona está interesada y me está haciendo preguntas, yo voy a ir sacando cartas y cartas. Es exactamente lo mismo que pasa con el pitch ideal. Entonces, ¿cuál es la manera de crear un discurso? Crear este pitch y a la vez el pitch deck. Tal cual como aparece aquí en la ilustración. Yo tengo que ser capaz de articular esto desde los planos. Concebirlo desde la manera de la programación y la planificación para yo poder tomar esta referencia y decir, esta es la casa que usted quiere tener. Usted quiere ver este emprendimiento que voy a tener, que en 10 años va a ser una empresa unicornio, está vendiendo millones de dólares en el mundo. Bueno, aquí está el plan. Aquí es como vamos a llegar y yo necesito su ayuda para que usted lo vea.
Esa es la manera de crear el discurso. Ahora, son, como les dije anteriormente, muchísimas las láminas que yo puedo conformar y respaldar para tener ese discurso. Estas, sin embargo, van a ser las 10 láminas imprescindibles que siempre tienen que presentar y dominar. O sea, van a haber 10 láminas. Y de hecho, con esto les digo que el pitch que ustedes van a tener, no el pitch de elevador, que ya vamos a ver qué es eso, el pitch fundamental que ustedes van a tener va a consistir como base de 10 láminas imprescindibles que se van a presentar y dominar. ¿Cuáles son esas 10 láminas? O 10 bloques de láminas. Cada una, lo mejor sería que cada bloque tuviese una lámina. Sin embargo, van a ver, yo utilizo de repente 2, 3 por cada una, pero son muy rápidas. El resumen, que es una especie de visión global de lo que yo quiero presentar, voy a identificar cuál es la oportunidad que tengo, que se está presentando, cuál es el problema que estoy atendiendo e inmediatamente cuál es la solución. Voy a presentar qué cosas he hecho, cuál es mi referencia, eso lo llamamos tracción o adherencia, que son las cosas que me han llevado a este punto para poder decir, ya yo cuento con un negocio. Obviamente hablar del mercado y de los clientes, entender quién compite con nosotros, cuál es mi modelo de negocio, cuál es el equipo que está respaldándome y cómo voy a usar la plata, cómo voy a usar los recursos de capital o manejar las cifras financieras. Estas en esencia son, digamos, la médula. Pueden haber otras combinaciones, las vamos a ver después, dependiendo de a quién me estoy dirigiendo. Pero básicamente, el overview, el resumen, la oportunidad, el problema, la solución, la atracción, el mercado, la competencia, el modelo de negocios, el equipo promotor que me acompaña o respaldo de profesionales y cómo voy a usar los fondos. Ahora, aquí pasa algo interesante. Yo tengo que ser capaz de articular este pitch en diferentes posibles escenarios. El primer escenario es el que llamamos elevator pitch. Quizás han oído hablar de ese concepto. El elevator pitch es un pitch de oportunidad donde yo tengo entre 20 segundos máximo 3 minutos, pero como muchísimo. Tengo que ser capaz de poder vender esto en 1 minuto. Tengo el pitch ya programado, que es la reunión que yo cuadré con la persona, con el grupo, con los inversionistas, con mi cliente, con los proveedores. Usualmente ese va a ser un pitch. Si bien la reunión puede tener un espacio de 1 hora, pero el pitch no debe ser más de 20 minutos. Y lo otro ya una reunión expansiva, donde yo puedo abordar mucho más cosas de este pitch, pero inicialmente vamos a concentrarnos en el primero. Y tanto en el formato del elevator como en el formato de el pitch programado, yo tengo que tocar al menos cada uno de estos temas. ¿Creen que es posible? Pues déjenme decirle que es perfectamente posible. Vamos a ver cada uno. En el primer bloque, lo que llamamos el overview, es la visión de conjunto. Aquí se va a presentar esto que les estaba mencionando, que se llama elevator pitch, el discurso de ascensor. Y es la versión de 20 segundos. Describe el problema de cómo lo deseas resolver, cómo piensas abordarlo. Hay muchas maneras de presentar esto. Imagínate que ustedes están realmente en un ascensor y el ascensor nada más se mueve muy rápido del piso 1 al 10. Obviamente, si está funcionando, podemos hacer ese es el momento donde tú deseas qué oportunidad tengo yo de que se vaya la luz y hacer este pitch en la escalera, porque tengo 10 pisos para subir y puedo echar mi cuento en 10 pisos. Ahí van a tener que estar entrenados, por supuesto. Pero esto lo que va a hacer es, le va a permitir a ustedes ese apetito de lo que la empresa o lo que tú tienes para dejar a la gente con mucho, mucho más hambre. Entonces el elevator pitch es la manera más simple y rápida de describir qué es lo que tu emprendimiento está haciendo, qué es lo que lo hace tan increíblemente fascinante. Y debo hacerlo entonces muy breve, muy claro, muy conciso, llamar la atención de alguien que solo tiene 30 segundos para tener esa oportunidad. A mí me ha pasado, yo lo he vivido. Y déjenme decirles cómo me ha tocado el elevator pitch. Me ha tocado que de repente estoy en un ascensor y oigo 2 personas conversando. Oye, mira, fulano, que esta situación, yo estoy ajeno al proyecto. Y en ese momento están hablando, están presentando claramente la dificultad, me están mostrando, me están dando información de cuál es el problema que padece cada uno de ellos y que no encuentra solución. Y de repente es la oportunidad para yo decir, de una manera muy elegante, disculpen, los he estado escuchando, pero
y ahí le das la frase de cuál puede ser la solución. Y ahí, hasta ahí puede llegar tu elevator pitch. Si la persona está interesada, ¿qué te va a pedir? Oye, estoy interesado, dame tu teléfono, o mira, cuéntame más, o mira, vamos a tomarnos un café que tenemos 5 minutos. Y es donde tienes que capitalizar esta oportunidad. Entonces, en un pitch, tienen que tomar en cuenta esto. Los minutos cuentan, son importantes. Aquí viene la antítesis de lo que estamos viviendo. No es esto de que yo me quedo pegado a una cadena, estoy hablando y los minutos pasan. No, aquí el tiempo es oro. Yo tengo que ser capaz de manejar. Por eso es que tenemos que entrenarnos, porque a veces empezamos a hablar y perdemos de perspectiva cuál es el tiempo que yo necesito para poder manejar las palabras. Un ejemplo que todos ustedes han vivido, yo estoy casi seguro que todos los que están aquí en la audiencia han vivido esto. Ustedes van a una conferencia, y es porque los venezolanos nos encanta ser elocuentes, y nos encanta un micrófono, nos encanta el protagonismo, nos encanta estar hablando, y se abre la sesión de preguntas y respuestas, y en ese momento tú vas a los Estados Unidos o tú vas a un país desarrollado y abren la sesión de preguntas y respuestas y la pregunta es puntual. ¿Cómo hace usted esto? ¿Qué me dice usted de esta cuestión? Aquí tú vas y cuando le das el micrófono a alguien, vas a escuchar una segunda conferencia, un preámbulo antes que la persona, bueno, mira, señor, el tiempo es importante, los minutos cuentan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar contar desde los fenicios que llegaron al Mediterráneo en los barcos y luego cómo cayó el Imperio Romano enlazado con la historia de mi vida, desde Adán y Eva hasta que yo nací, lo que fue mi infancia. En ese proceso donde tú crees que lo que estás es generando empatía y calentando motores, la audiencia lo que está pasando es que si no se ha dormido, está con una sola cosa en la mente. Pasan los minutos y la pregunta es, oye, pero ¿qué es lo que tú haces? ¿Cuál es el negocio en el que tú estás? ¿Qué es lo que me vienes a ofrecer? Y esto casualmente que aparece en la lámina es lo que nosotros queremos evitar. Una audiencia totalmente adormecida. La información que yo debo presentar en esa primera parte es lo que va a ser el ancla, las bases, la fundación, la base, o como se conoce esto de cabecera de playa, un término muy, muy militar. Yo tomo posesión de la playa. Que tú necesitas y que la audiencia necesita para que tu pitch de ahí en adelante salga bien. Es la pieza estratégica que yo necesito resolver. Entonces, hagámosle un favor a todos, y es que en el primer minuto yo debo ser capaz, bien con el elevator o bien con mi pitch normal, de responder a esa pregunta. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Una vez que la audiencia despeje eso y sepa lo que tú le quieres presentar, a partir de ese momento, el grado de empatía, y si logras envolverlo, van a tener mucho más disposición y una perspectiva mucho más focalizada en todo lo que tú le vas a decir después. Y por supuesto, hay otra cantidad de cosas que tienen que ver con el tono, con la manera como tú estás vestido, etcétera, una cantidad de elementos que van a complementar ese pitch. Pero por favor, en el primer minuto, respondan esto. No caigan en la historia del universo y el Big Bang, etcétera. Ok, un ejemplo de esta primera lámina de lo que puede ser. Y les voy a presentar aquí varios ejemplos de algunos casos representativos. Y a lo largo de los ejemplos también les voy a estar corriendo un proyecto que yo llevé a cabo, un pitch que llevamos a cabo, y van a ver cómo ese pitch lleva una secuencia. Por ejemplo, aquí, fíjense que lo pongo en inglés para que ustedes vean cómo en la lámina tan limpia yo puedo entender qué es lo que en una sola información que la puedo dar en 30 segundos, 40 segundos o quizás menos, esta empresa que se llama NLive me explica qué es lo que es. Arriba dice, es una plataforma en línea que ayuda a la gente a encontrar los espacios más relevantes para el diseño de productos interiores y poder contratar profesionales. Contamos con un equipo, tenemos una atracción importante y estamos en la búsqueda de $1 millón para hacer nuestra actividad. ¿Cuánto tiempo me tardé en echar ese cuento? Segundos. Para los que conocen el programa Shark Tank, y que se los recomiendo, por favor, es una real escuela de no solo de emprendimiento, sino de muchísimas cosas de pitch. Ellos en el formato del programa lo primero que hacen es cuando entran, hola, mi nombre es César Naranjo, mi emprendimiento se llama Naranjitas Sabrosas, y dentro de Naranjitas Sabrosas estoy en la búsqueda de $100,000 por el 10% del valor de mi empresa. Ya se genera un contexto, ya saben quién eres y ya sabes que estás viendo
$100,000 por el 10%. ¿Qué significa eso para los Shark Tanks? Que tu empresa vale $1 millón. Ahora déjeme ver si tú verdaderamente tienes una empresa que vale $1 millón. Aquí hay una herramienta, este es un pitch que yo hice para esta empresa en el año 2016, se llama Urban Habitat, está en los Estados Unidos. Y antes de mostrar eso, muestro lo que se llama un aperitivo. Esto es como una especie de mantra. Guy Kawasaki, en un libro maravilloso que se los recomiendo, se llama El arte de emprender, The Art of Start. Esta persona estuvo, Guy Kawasaki, esta persona estuvo en las filas de Apple por muchísimo tiempo. Realmente una de las referencias de emprendedor. Fíjense que aquí lo que hago es un aperitivo. Urban Habitat, innovación y diseño en la adecuada dimensión de tus necesidades. Wow, y empiezo visualmente a mostrar un plano. Oye, ¿qué será esto? Qué interesante. Y aquí es donde entro entonces en la primera lámina a describir qué es lo que es. Y fíjense abajo dice, Urban Habitat es un concepto de diseño, desarrollo de viviendas unifamiliares de alta calidad, adecuadas a la dimensión de las necesidades de cada usuario, inversionista o propietario. Y le meto el mantra. Nuestras casas son consideradas como arte habitable. Y bueno, arriba puedo describir un poco qué es lo que son las realidades, cómo se hacen, unidades que llegan hasta $1.750.000. Eso es Urban Habitat. Ya en una lámina mostré cuál es mi propósito y ya empecé a generar esa sintonía con el mercado. La segunda área, el segundo bloque va a tener que ver con definir la oportunidad. Y esta oportunidad es ese gran espacio de ventaja que tenemos haciendo esto. La oportunidad es el momento para describir en qué industria está mi negocio o está tu negocio, cómo se va a desempeñar el negocio en el mercado. Aquí se pueden mostrar algunas tendencias del entorno. Se puede confundir esta lámina también con la de dimensión del mercado, puede ser complementaria, o la potencialidad de crecimiento que tiene. Va a ser como esa imagen cuando estoy en un avión a 35,000 pies de altura y en la que yo estoy buscando que la audiencia, el inversionista, vea la tendencia. Acuérdense que todo esto se trata de hacer cosas grandes. Yo quiero empezar con una idea pequeña, pero estoy esperando llegar a muchísimo más grande. Y entonces, ¿cuál es la postura competitiva? ¿Cuáles son las condiciones que hay en ese momento en el mercado? Y fíjense que puedo irme desde lo más sencillo, en una lámina muy minimalista como esto. Aquí está la oportunidad de mercado. Hay 230 millones en estudiantes K12, estudiantes rurales 100 millones y 50 millones de estudiantes del gobierno. Ya, en una sola lámina aclaré mi idea de negocio. O esta lámina que, por ejemplo, dice en la parte de arriba, da la entrada a presentar una cantidad de preguntas. En respuesta a el mercado de almacenamiento en la nube, está experimentando un crecimiento explosivo y una gran oportunidad. En la sincronización y los espacios compartidos, 781 millones. En el almacenamiento en la nube o en los gateways de almacenamiento, 85% de crecimiento. En los sistemas de respaldo en la nube, 43 millones. Y en el backup de respaldo, 58% de crecimiento. Ya me está dando la oportunidad. En el caso de la empresa que les dije de Urban Habitat, esta era la lámina que nosotros utilizamos, 78.9 billones de viviendas unifamiliares en la Florida en el año 2016, 6 billones nada más en el condado de Dade, 6.5 en el condado de Broward, y algunas notas de referencias como Douglas Elliman, que dice el mercado residencial de bienes y raíces se está enfriando, sin embargo, no es el colapso, es signo de estabilidad, y así sucesivamente. Aquí en esta lámina presenté la oportunidad. Y una vez que tengo la oportunidad, introduzco el problema que yo voy a aspirar a resolver. Aquí es donde yo voy a dar la solución posteriormente y cómo pienso dar esa solución al problema, pero tengo que mostrar qué tan doloroso, y este término no es un término caprichoso, este es el término que se usa cuando hablamos de hacer lo que se llaman los mapas de empatía, que se analiza, se estudia muy bien cuál es el dolor y cuál es la ganancia que está teniendo mi audiencia o la persona a quien yo me la voy a dirigir. Y yo tengo que ser capaz de ponerlo como si fuera hasta una injusticia que esa persona está viviendo, porque mientras más injusto lo hago ver, cuando yo presente la solución va a ser como una magia. Entonces, estás tratando, como emprendedores, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? En esencia es resolver los problemas. ¿Qué hacemos los emprendedores? Somos unos grandes garantes donde estamos ideando soluciones y accionando para hacer problemas. Mientras mayor sean los problemas, muchísimo mejor.
Y esto es lo que nosotros constantemente hacemos. Pero fíjense qué interesante, esta es una de las que más me gusta. Fíjense qué bello es esta identificación del problema. Problema, nadie hace entrega de helados sin que estos se derritan. Qué interesante, ¿no? Qué captivador, qué envolvente es el mensaje. Y fíjense abajo, sobre 1.000 millones, o sea, 1.000 billones de personas sufren que cada año que cuando se les va a entregar los helados llegan derretidos. Aquí hay otro problema, presentado también de una manera muy minimalista. 350 tickets requieren ser vendidos en un espacio de un teatro. 20% se ven en el último minuto, que es un problema para los productores. Y de eso, 30.000 pounds son los costos adelantados que antes de tener esa garantía yo tengo que financiar. Aquí hay otro ejemplo. Muchos productos alrededor, diseños muy costosos. Y de hecho, este fue parte donde yo me inspiré para identificar el problema con Urban Habitat. Estamos en un mercado estable de vendedores, ajustar sus expectativas a la venta, comenzamos a migrar de un mercado a compradores. Y entonces aquí vamos planteando la realidad de cuál es el mercado. Otro enfoque, muy parecido a la lámina que les mostré anteriormente. Diseñar y vender una casa funcional, accesible, a costo eficiente, no es sencillo. Muchas ofertas en el mercado, diseños de ofertas muy costosas. Ahí está el problema. A este momento ya yo he presentado qué es lo que yo hago, cuál es la oportunidad y cuál es el problema. Este momento es muy importante dentro del pitch, porque es el momento donde tú y tu audiencia coinciden en que está sucediendo algo en el mercado, algo en la industria, y que tenemos claros de que hay un problema que resolver. Y aquí es donde ustedes tienen que sacar esa magia para la cual se han formado. Es el momento donde van a abordar con esa cantidad de varitas mágicas y mostrar que la solución que tú traes. Y aquí vas a explicar a través de casos cómo los clientes usuarios van a resolver o se van a beneficiar y van a quedar deleitados de tu propuesta. Esta presentación de la solución tiene que ser lo más sencillo, realista y que me permita interactividad posible con el mercado. Y una de las cosas que tengo que buscar, esto va para todos, es que yo tengo no que satisfacer las necesidades, yo tengo que fascinar a la audiencia objetivo y en especial, en el primer caso, maravillar a los inversionistas. Algunos ejemplos de soluciones, nuevamente una solución minimalista. Único algoritmo más UI en el rediseño de contenidos, basados en la nube, con presentaciones indexables, engagement, contacto, relación automática con cada una de las actividades. Otra solución, plataforma web, donde yo puedo alquilar espacios para hosts, para huéspedes que están viajando. Ahorra dinero, hace dinero y intercambias cultura. Crear otra solución. Este es un negocio que se llama GoSail, ve a navegar. Crear una comunidad de dueños de botes y entonces aseguras que cada uno esté el Uber de los botes, pues, donde en cada transacción yo hago a través de un sistema automatizado una reserva del uso de los botes que quiera tener. Y aquí está la que utilizamos nosotros para Urban Habitat. Yo la hice en 2 láminas. Creé primero una especie de expectativa con una pregunta. ¿Qué tal si logro diseñar, construir y desarrollar no solo una vivienda, 2 o 3, sino muchas más, todas adecuadas a las necesidades de cada persona? Y aquí presento la solución. Mi solución, viviendas de alta calidad, detalles constructivos funcionales, concebidas bajo un esquema costo eficiente, escalables, replicables y a precios competitivos del mercado. Muy sencilla, fíjense que las láminas no son narrativas muy largas, sino muy puntuales. Obviamente los elementos visuales van a ayudar. Entonces, habiendo llegado, identificado ya entonces la iniciativa, abordado la oportunidad, identificado el problema, esta digamos es la primera parte medular que viene ahora dentro de tu discurso. Viene entonces a expandir las cosas. El expandir entonces es, déjame mostrar qué he hecho yo para llegar acá. Y caemos en el bloque 5, la lámina 5. Lo llamamos tracción y aquí puedo mostrar
el caso, la realidad, el progreso que yo estoy teniendo, lo que he invertido, las horas que he hecho. Voy a mostrar de la manera más sencilla cómo ha sido mi evolución, mi crecimiento. Y si tengo datos, muchísimo mejor. Cómo han sido mis ventas hasta ahora, cómo ha sido el crecimiento de los clientes, cómo es el comportamiento que he aprendido de los usuarios. Los inversionistas, en este caso, no quieren sentir que son necesitados. La atracción lo que va a hacer es contribuir a convencer a un inversionista que la idea va a ser de entrada exitosa. O sea, pase lo que pase, contigo o sin que tú estés presente, mi idea va a ser exitosa. Y aquí me lo está demostrando la atracción. Entonces aquí puedo ver, por ejemplo, en la lámina que les muestro, cuántos han sido los visitantes que han regresado, cómo han sido las métricas de crecimiento, cómo ha sido el reconocimiento que hemos tenido en medio, cómo han sido las testimoniales que han tenido los clientes o clientes felices. En otro ejemplo, este es un ejemplo un poco más financiero, cuáles son los usuarios diarios que yo tengo. Fíjense que dice, we move forward confidently. O sea, nos movemos hacia adelante de manera segura, con confidencia. Oye, hemos generado $150,000 en una tabla que me está diciendo que el crecimiento es continuo. Hay 140,000 uploads que hasta ahora nos han bajado y el costo por medio son $15 por empresario. O esta que es lo más minimalista del mundo, 200%, 250% de crecimiento en gastos de publicidad. Marzo, abril, mayo y junio, y ahí están las cifras. Aquí está un poco la planeación, y esto es muy interesante, porque esta es una de las preguntas que más me hacen. ¿Y si yo no tengo tracción? ¿Y si no lo he logrado? Entonces ustedes van a hacer, como es el caso de Urban Habitat, ustedes van a hacer lo que se llama la tracción a futuro. Es como una especie de visualización de lo que ustedes quieren tener. Entonces, aquí está, en el año 1 voy a construir 3 casas, en el año 2 voy a construir 7 casas, en el año 3 hasta 15 casas, en el año 4 28 casas y en el año 5 hasta 50 casas, donde voy a pasar de $4.725.000 a un negocio de más de $30 millones. Otro ejemplo puede ser cuál es lo que se llama el turnaround de cómo construyo yo mientras hago esto, cuáles son las expectativas de inversión. Y las expectativas que vamos a tener son 22 meses de promedio para un turnaround con un máximo de 24. Y aquí está la secuencia de cómo se van a ver esas 50 casas en el espacio del tiempo y cómo las vamos a construir. Esto no me está mostrando la atracción, pero me está mostrando cuál es el plan para yo ejecutar la atracción. La sexta área va a tener, aquí vamos a presentar el mercado de los clientes, de la oportunidad para demostrar que también conocemos nosotros a los clientes, cómo los describimos, dónde viven, cómo lo hacen, a qué están dispuestos a gastar. En el caso de tener varias ventas, es un excelente momento para mostrarlas. Dimensionar la realidad de mercado. Lo que nos hace es que podamos responder a preguntas que son clave de quiénes son los clientes. A los inversionistas, al mercado comprador, están muy interesados en saber qué tanto dominas tú el mercado objetivo, cómo los has segmentado o qué tan grande es la oportunidad que representa. Y aquí tiene que simplificarse a 3 claves, que son 3 preguntas claves, que son palabras que muchos inversionistas están utilizando. Te van a preguntar y tienen que ser capaces de responderla. ¿Cuál es el mercado total que tú vas a encarar? ¿Qué tan grande puede ser ese mercado para ver la potencialidad de las bases principales de cualquier emprendimiento? ¿Qué tan replicable es? ¿Qué tan escalable? ¿Qué tan universal? ¿Qué tan disruptivo? ¿Cuál es el mercado que le vas a servir? O sea, ¿cómo piensas abordarlo? ¿Qué tan representativa es esa oportunidad? Ah, mira, yo tengo una idea buenísima, por supuesto, son 3 gatos lo que lo voy a vender. Bueno, entonces. Y lo que llamamos el mercadeo de cabecera de playa. ¿A quién va a ser el primero que le vas a vender? ¿Cuál es el primer grupo que se va a adherir dentro de la escala de esto es lo que se llama en la curva de penetración, la curva de Gauss del mercado, los early adopters? ¿Quién es el primero que me va a comprar, que va a hacer la cola para comprarme este servicio? Entonces, bueno, algunos ejemplos nuevamente de adopción de mercado. Aquí estamos hablando, por ejemplo, $3.5 para el primer año, con un retorno sobre la inversión, de tantos dólares, y las expectativas para el trimestre de tanto son $1 millón en annual rate. O este que me dice el mercado de Estados Unidos, para el 2015 eran 4 trillones, pero para el 2020 se esperan 8 trillones, se va a duplicar. Entonces el rendimiento, el consumo per cápita está en el orden de los 8.100, 72% de pacientes no
no satisfechos y el tiempo de espera promedio para que seas atendido con Medicare son 121 minutos, 2 horas esperando ahí para que te atiendan. Aquí está la que utilizamos para el proyecto de Human Capital, Human Habitat. Miami, hablamos de Miami, cuál es la realidad de Miami. 19, para los que le encantan, y para la Florida estas cifras son sorprendentes. 19.89 millones de personas del estado de la Florida, esto ha crecido. Dade tiene 2.6, Broward 1.4. Bueno, ¿y cuál es el impulso que tiene el real estate? Y aquí entonces 90% de nuevas construcciones, 11% de estos inversionistas usan esto como vivienda principal. Los inversionistas 65% son de América Latina, 25% de Europa y Asia, 10% de Estados Unidos y así sucesivamente. Muy importante, entender quién está compitiendo contigo. Tus clientes o potenciales clientes están haciendo en este momento algo, una investigación. Si tú eres una empresa de seguros y estás viendo seguros y la persona por lo menos de repente se está planteando qué otras opciones hay. De repente tú eres el primero que llegaste y tienes que tomar ventaja de todo esto. Pero tienes que saber cuál es tu competencia, porque tú tienes que destacar cuáles son los atributos competitivos que tú tienes que te diferencian del otro. Entonces tienes que hacer una lista de quiénes son tus competidores, cómo están compitiendo, cuáles son sus herramientas. Aquí hay una anécdota maravillosa de Sam Walton, que fue el fundador de Walmart. Y él reunía a sus ejecutivos y se los llevaba en yo lo llamo excursiones, todas las semanas, a ver qué estaba haciendo la competencia. Y llegaba con los ejecutivos y yo al principio veía, ¿y qué están viendo? No, mira, nosotros hacemos esto mejor que ellos. No, mira, estos sí son unos chihuires de monte que están ahí, que no sirven para carrizo, nada. Mira, nosotros como lo hacemos. Y Sam Walton sabe lo que le decía. Oye, pero mira, yo estoy viendo esta cosa que ellos están haciendo, que es diferente y que es una oportunidad que nos está quitando el mercado. O mira cómo están mostrando los productos, o mira cómo tienen la manera como la gente está pagando. Todo negocio, aventura, emprendimiento tiene competencia. Todo, directa o indirecta. No vayan a pensar que ustedes son únicos en el mercado. Todo tiene competencia. Entonces aquí podemos presentarlo de manera muy simple, como unas láminas comparativas, donde yo estoy agarrando cada uno y voy viendo cuáles son los atributos competitivos o cuál es el posicionamiento en el mapa, en el radar competitivo de lo que voy a tener. En Urban Habitat lo pensamos de esta manera, hasta el mercado de esta cantidad, en unidades que van de 350.000 hasta 6 millones de dólares, estos son los competidores que están en el mercado directo con nosotros. O dentro de nuestra fortaleza diferenciador competitivo, aquí está cómo nos vemos nosotros dentro de ese universo de mercado o cómo competimos con esa gente. Aquí hay algo muy importante, aquí es donde vienen las grandes dudas. ¿Cómo muestro yo mi modelo de negocio? Y la gran preocupación es que pensamos que para poder presentar esto yo tengo que tener todos los financials, todos los elementos financieros disponibles. No se preocupen. Mostrar esto es una cosa muchísimo más simple. Responde a de repente preguntas como ¿cuánto me cuesta adquirir un cliente? ¿O cuánto cash necesito para mantener ese cliente alrededor de la vida? O ¿cómo lo voy a desagregar los costos y qué representa esto en mi impacto financiero? Y muy importante, ¿cómo logro ingreso y cómo monetizo? Y ahora para presentarlo no necesito, este es un ejemplo que se los traigo al principio. A mí no me gusta presentar este tipo de láminas porque no se ven, son confusas. Yo las envío después como respaldo para ratificar lo que estoy diciendo, pero no es el formato que a mí me gusta porque es demasiado detallado. Me gusta más este tipo de cosas. ¿Cuál es mi modelo de negocio? Suscripción mensual sobre la base de 3 conceptos, 4, mentira. Pequeños, medianos y grandes. Cada uno este es el monto y tengo algo que se llama oferta freemium, una oferta gratis que contempla estas condiciones. O aquí el modelo de negocio cargamos a 15% por cada transacción que nosotros estamos haciendo. En el caso de Human Capital, era un fondo de inversiones donde tú ibas a invertir. Y el modelo representa un esquema un poquitico más complicado de cuáles son los plazos, cuál es el rendimiento y cómo se monetiza desde el punto de lo que estás aspirando, que eran 5 millones de dólares en la parte inicial. Esta parte es importantísima. Aquí es la oportunidad para presentar quién es la persona, quiénes son los promotores, quiénes son los miembros claves que están dentro de esa iniciativa, cuál es el rol en el negocio, cuál es la experiencia, cuál es la educación. Y lo importante aquí es construir una especie de rapport, de conexión, de ser conocidos y desarrollar esa confianza para que el equipo
para que tú sepas quién es el encargado de esa misión. Desde una lámina muy sencilla, 3 personas, cada CEO, José Bolaños, el CTO, y Vinicio Chanto, el VP de diseño. Ah, ¿quieres más referencias? Bueno, yo se las envío después. O un equipo un poquito más amplio, una presentación un poco más colorida. Mira, aquí está mi Mr. CEO, las personas número 1. Fíjense qué interesante, qué original está esta manera de presentar. Human Habitat eran 2 personas nada más, Alessandro y Edmundo, padre e hijo. Y aquí están, uno es el CEO, otro es el arquitecto and designer, en los rasgos principales y listo. Una lámina muy sencilla presenté quiénes son. Y la última es el uso de los fondos. Un buen pitch tiene claridad de para qué estoy utilizando yo esto. Estos recursos de inversión, cómo van a retornar. Aquí se expresa claramente cómo, para qué estoy utilizando la plata que estoy pidiendo o cuáles son los hitos, las metas que yo voy a estar logrando. Ejemplo sencillo, Strong Tech and Marketing Foco. Foco en el mercadeo y en la tecnología. Tanto, lástima que no se aquí en las láminas, menos del 5%, 10%, 30% de mercadeo, 40% en tecnología. O aquí ilustra 10 a 20% en el aumento del crecimiento de la inversión, y así sucesivamente. Son láminas relativamente sencillas. Es imperativo, por favor, que ustedes conozcan a la audiencia. Si no hay un conocimiento de a quién le estoy dirigiendo y llevando este mensaje, se puede llevar una torta increíble. Y fíjense, la lámina me muestra desde niñitos hasta gente común, hasta personas de la tercera edad, familias, etcétera, etcétera. Yo tengo que conocer muchísimo más allá de lo obvio, quién está detrás de esa gente, cuál es la empresa que está, quién te respalda, cuáles son tus aspiraciones. Lo otro que tenemos que ser capaces de aplicar es esta regla. Esta regla puede variar, pero traten de mantener esto. La regla 10-20-30. 10 láminas, 20 minutos para presentar las ideas principales, que la pica o el punto del fondo sea no menos de 30. Es las que yo quiero resaltar. Traten de evitar ese tipo de letras muy pequeñas. Pero aquí viene algo muy interesante dentro del pitch. Y es que después van a surgir una cantidad de cosas que yo puedo no necesariamente que presentar, pero sí tengo que tener debajo de la manga y sacarla en algún momento del momento oportuno. Y esto es lo que se llama las láminas de respaldo. Estos son los bloques complementarios y miren todo lo que yo debo tener o puedo tener. Preguntas frecuentes que me pueden hacer, ya yo les tengo respuesta. La historia de cuál es mi empresa o cuáles son los detalles de productos y servicios que quiero tener. El mercadeo, si tengo patentes, otro resumen ejecutivo, puedo presentar estados financieros, reseñas que me han hecho de inversión o reseñas que me han hecho de publicidad, cuáles son los logros, cuáles son las marcas que yo tengo, cuál es el mapa de desarrollo, cuál es mi visión y visión, fotos e ilustraciones, cuál es la cadena de suministro, cuál es la lámina de los riesgos, de ventas, cuál es mi diferenciador competitivo, dónde estoy ubicado, cómo es mi estrategia para adquirir clientes, cuál es el valor que tienen los clientes, planos, antecedentes, prototipos, propuestas de valor, alianzas estratégicas, citas que me han hecho los clientes, comparaciones entre empresas, casos de estudio, bueno, en fin, una cantidad de cosas que yo puedo tener para presentarles y que nuevamente el arte de ustedes, por eso es que es el arte del pitch, la van a estar sacando de la manga. Aquí hay algunos ejemplos nada más para ilustrarles. Esto, por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo de una portada. Walkie, este es un proyecto que hicimos nosotros en la oficina. Walkie, Work, No, Innovate. Walkie, trabajamos, conocemos e innovamos. Oye, qué interesante para poder entender cómo viene esto. Una lámina de contexto, también en el caso de Walkie. En América Latina, tantas pymes, tantas son pequeñas, tantas son medianas, startups, y aquí está el mapa de cuánto invirtieron. En Europa, tantos millones, nuevamente el contexto, cómo voy ilustrando yo las referencias que quiero hacer para que mi audiencia empiece a estar cautivada. Cómo es el margen de crecimiento. Fíjense que aquí en la contextualización voy contando una historia. Esto forma parte de un pitch mucho más avanzado. Cuáles son la realidad de cómo quiero abordar y cuánto esto va a introducir no solo la oportunidad, sino después el problema. Y fíjense que lo clave está aquí en letras grandes, y yo veo las dos letras más grandes. 1.486.000 empresas operativas, MIPYMES en España. 99% del tejido empresarial español se articula en torno a las MIPYMES. Una foto de publicidad
de cómo es la ilustración de cómo presento esto en vallas digitales, que es walkie, tener un negocio de tranquilidad, o el traje a la medida, plataforma, y fíjense que aquí está la ilustración de cómo se ve esto en las estaciones de autobuses o de metro. Hablamos, entonces vamos a tomar una taza de café y sobre la taza de café discutimos este tipo de cuestiones, walkie. Mesa de consultores, cómo es esta plataforma, cómo hago la referencia. Esta es otra lámina donde presentamos, por ejemplo, un formato nada más para que vean ilustrativo cómo se presenta la solución. En este caso hay una solución para el consultor y también hay una solución para el cliente. Y abajo una frase importante, walkie es transformación digital de los servicios de consultoría empresarial. Productos, presentando cómo puedo mostrar yo mi portafolio, cómo se hace el círculo de cómo es el servicio de adhesión a este tipo de lámina. Aquí hay otra que muestra, en este caso, cómo es el equipo, quiénes son, cuál es el rol que tiene cada uno de ellos en la escena. Esta es bien interesante porque fíjense que cuando les hablé de finanzas, no me gusta presentar láminas cargadas, sino aquí me están mostrando cuáles son los ingresos esperados en 5 años. Comenzando el año 1 voy a tener una pérdida de $236,000, en el año 2 voy a tener un ingreso de 1.200.000 y para el año 5 11.400.000 euros. Y abajo la rentabilidad operativa. Esta es muy parecida, pero aquí me muestra otra cosa, cuál es la valoración que tengo de la empresa y cuál es la valoración a perpetuidad que yo estoy teniendo. Tu negocio es $5.875.000, donde el primer año pierde, el segundo año ya estoy ganando 1.200.000. Aquí, por ejemplo, me dice cuál es el requerimiento de capital. Me está diciendo cuánto han aportado los socios. Estoy buscando, en este caso, en la ronda A, 300.000 euros y van a estar distribuidos 43% en mercadeo, 37% en talento estratégico, 12% en tecnología y 8% en gastos administrativos. Este es un ejemplo, una lámina de cuáles son los paquetes de inversión. Si tú me inviertes entre 25.000 a 50.000 dólares, te doy tanto. De 50.000 a 150, este es lo que tú recibes. A partir de 150 tanto, y si bueno, metes el full 300.000, tienes el 15% de la empresa. Este es bien interesante. Normalmente omitimos este tipo de cosas. Bueno, mira, estás interesado, hazle saber a tu gente dónde contactarte, cómo hacer el seguimiento de este tipo de cosas. Como pueden ver, el pitch es un arte, es contar una historia para vender, para motivar. Y al ser un contador de historia, créanme, todos tenemos una historia. Esto es sin excepción. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Y si tengo que defender una venta, si tengo que promover un negocio, con más razón tengo que contar la historia. No, tiene que plantearse cuál es la historia que tú tienes, cómo es, cómo la escribes, cuál es el guión que tú quieres tener para la historia. Tomando en consideración que tenemos que contar una historia, no tiene que ser una historia de amor, pero sí tiene que ser una historia contada con amor. Por favor, enamórense de lo que están vendiendo. Si ustedes no transmiten ese amor, créanme, más si representa la historia de nuestros sueños, de nuestra creación, de esa idea brillante que estoy emprendiendo y que va a transformar al mundo y que yo tengo la pasión de que eso va a suceder. Porque es una historia que no solo vale la pena ser contada, más que eso. Es una historia que vale la pena ser vivida y tengo que convencerte que vívela conmigo, invierte conmigo. Y comienza abajo. Once upon a time, había una vez y sé parte de esta historia conmigo. Entonces, ¿qué tal si contamos esta historia cautivando a las personas para que nos compren, cautivando a las personas con esa capacidad para poder dominar el pitch? ¿Ven qué importante es esto? Yo quiero que esta historia fascine y llame la atención de la persona, sea de relevancia en el cuento que estamos escribiendo juntos. Yo quiero que mi historia te convenza para que inviertas con aporte de capital o aporte intelectual o aporte estratégico. Y por último, quiero que mi historia sirva de referencia y me ayude a sintetizar las ideas de mi startup. Es a través de contar historias que nosotros vamos a lograr de la manera más efectiva hacer la función de significado, propósito, contexto y emoción. Y de esta manera vas a vender. Entonces, ¿qué están esperando ustedes para contar su historia? Sean apasionados de la idea, van a surgir una cantidad de cosas. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿El qué? El poder oculto detrás del pitch deck es la habilidad que ustedes van a tener para que otros vean esa idea y digan, wow,
wow, ¿qué? Yo quiero ser parte de todo este proceso. Y precisamente es esa excitación y pasión y locura que ustedes deben tener en la historia, es la que ustedes quieren que otros sientan, que otras personas sientan. Y en este sentido, tienes que hacer que otros se apasionen con lo que tú estás contando, con cada palabra, con cada lámina. Tienes que aprender a comunicarte, tienes que entrenarte, tienes que practicar, tienes que tener maestría en tu historia. Y es lo que quieres y vas a transmitir. Confía en tus ideas locas. Debes entrar con ese argumento inicial. Es mi idea y yo creo y aquí está. Y lo que vas a defender es tu idea a través del pitch. Ustedes me van a decir que era loca la idea del tipo de Uber. Que la de Airbnb, no, vale, que voy a estar metiéndome yo en alquilar inmuebles cuando hay una cantidad de hoteles en el mundo. Bueno, la idea loca, la persona confió, vean lo que es Uber hoy día. Si no trabajan en el discurso y peor aún, no crees en tus ideas, te vas a encontrar una audiencia más o menos así. Escéptica. Bueno, y entonces, ¿cuál es la realidad de este negocio? Y con el tiempo, esa audiencia se puede transformar en estas dos personas. Y eso es lo que tú tienes que evitar. Comprométete a tu modelo de negocio y el primer paso que tienes que hacer es el compromiso al cuadrado o a exponencial con esa herramienta, con ese importantísimo paso que representa el pitch. Oye, muchísimas gracias. Aquí está una lámina, este soy yo, aquí están mis datos, la voy a dejar un ratico y bueno, abrimos el espacio, Subdelia, para que conversemos con los demás. Hola César, qué gusto. Bueno, no, casi no nos queda tiempo, me voy a permitir dos preguntas y voy a invitar que nos está acompañando un compañero de la red de los World Trade Center, el vicepresidente de Cali y de Medellín, Gerardo Arboleda, bienvenido. Y a nuestra audiencia, estamos abriendo las dos preguntas, ¿verdad, César? Lo que ustedes tienen. Podemos hacer luego otra presentación. Gerardo, bienvenido. Se nos desactivó, no sé qué le pasó. Aquí estoy. Aquí estoy. Por un momentito se nos perdió, pero aquí estoy. Hola, Subdelia, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. César, un placer saludarte. Ya te había escuchado en otra ocasión y, como siempre, ha sido un placer desde Colombia escucharte. Tengo un comentario muy breve y una pregunta. El comentario es, quiero manifestarte mi complacencia de ver la estructura que has presentado de una manera sencilla, profunda a su vez y por supuesto clara. Creo que el concepto del pitch deck es bien interesante, es como construir toda una apuesta de una manera modular y eso me parece que es muy valioso. Mi pregunta es muy sencilla. Como quiera que has tomado elementos que son universales del marketing, me parece que una de las mayores dificultades que tienen las personas al hacer el pitch es que confunden el concepto del negocio con el concepto del producto. Cuando le pide uno a alguien en qué negocio estás, define tu negocio, casi siempre habla de las cosas que hace, de los productos que tiene, y no de para qué sirven esas cosas. En consecuencia, lo ve desde el lado del productor y no desde el lado del consumidor o del cliente o del inversionista para los efectos que has ilustrado. Quería preguntarte si encuentras un elemento común ahí, que es un punto que con alguna frecuencia en mis ejercicios también académicos como los tuyos y empresariales, veo una gran dificultad que la gente transmita y define el negocio desde la perspectiva del cliente y no desde la perspectiva del productor. Y ahí se sintetiza de la misma manera con todos los elementos que de manera magistralmente has presentado. Muchas gracias, César, de nuevo por tu presentación y a ti, Subdelia, por la invitación. Un placer. Un saludo desde Cali, Colombia. Excelente, Gerardo. Un placer verte nuevamente. Hemos coincidido ya varios eventos, sin duda. Mira, interesantísimo lo que plantea. Ese es el primer error que comete la gente. No sé, para los que vieron la película El Lobo de Wall Street, hay una escena que es muy elocuente, donde él está con un bolígrafo y le está diciendo a la audiencia, véndeme este bolígrafo. Y la gente empieza, tal cual como tú lo has descrito, a dar las características y los atributos del producto. Es un bolígrafo muy bello, es un bolígrafo muy útil,
es un bolígrafo que es elegante, es un bolígrafo que te va a hacer bien, pero en esencia no estás identificando la necesidad. Entonces en la escena aparece el otro y tratan todos de vender, y se lo dice uno de los tipos, oye, necesita, por favor, anota ahí algo, se lo dice al lobo de Wall Street, anota algo, no tengo bolígrafo, toma, aquí está. El tipo creó una necesidad y de eso se trata. Entonces, una de las cosas que perdemos de vista es que creemos que lo que vamos a transmitir en el pitch es lo que yo hago y no lo que yo quiero transformar o pretender transformar con todo esto. Aquí les recomiendo que vean los videos de Sinek, en donde él habla del famoso why. ¿Por qué estoy aquí? Yo no estoy aquí para vender un iPhone, yo no estoy aquí para vender un teléfono celular. Yo estoy aquí para un propósito que va muchísimo más allá. Eso nos cuesta muchísimo y eso es un gran error, Gerardo, que comienza inicialmente con la incapacidad que tiene la empresa de vender cuál es el propósito y su razón de ser. La empresa no vende productos y servicios. Es a través de los productos y servicios que crea una serie de soluciones de bienestar. Que después me compro el producto y lo vinculo con mi empresa y yo genero un beneficio, es una consecuencia de todo esto. Entonces, el error comienza, y el punto es interesantísimo. Mira, créeme que he trabajado muchísimo con las empresas para decir, un momentico, váyanse hacia la humanidad, hacia el desarrollo de por qué quiero hacer yo esta transformación. Y de ahí vienen cosas como la afiliación para ser un gran ciudadano corporativo y otra cantidad de cosas que vienen. Muy interesante tu pregunta, da para expandir. Gracias. Tengo también en la audiencia otro invitado internacional, está Sofía Rovira, quien está desde Tampa, compañera de Gerardo. Sofía, bienvenida. Además que ingeniero civil, César, como tú, como yo, además una gran desarrolladora de Estados Unidos, nos está acompañando. Bienvenida, Sofi. Buenas tardes, César. ¿Cómo está? Sofía, qué gusto en verte. Encantada. Mira, yo tengo varias empresas y me ha tocado hacer lo que tú enseñaste hoy. Excelente presentación. Una de las preguntas que te quería hacer, y basado en mi experiencia, es que el elevator pitch, como tú definiste, tiene que tener todos los componentes. Muchas veces veo que la gente trata de hacerlo cuando todavía no está listo. ¿Cuál es tu experiencia en eso? Mira, esto es muy interesante. Aquí va a depender de muchas cosas, no necesariamente. A mí me gusta en el elevator pitch crear lo que se llama un teaser, una inquietud que esté resonando en las personas. Muchas veces se hace a través de un mantra, a través de un propósito que dé a la gente resonando, porque no tengo el tiempo suficiente. Y ahí es donde tengo que tener una de las cosas donde Steve Jobs sin duda era maravilloso, que era el gran poder de abstracción a lo simple. ¿Cómo puedo hacer yo de algo tan complejo un guión, un script que me permita en palabras sencillas decir lo que yo quiero? Ahora, el elevator pitch no está diseñado para cerrar una venta. Lo que está diseñado es para cautivar y yo comprar un tiempo de atención donde pueda tener más oportunidad y expandir lo que yo quiera tener. La clave del elevator pitch está en que si yo logro con 2 palabras motivarte a que tú quieras conocer más, ese es mi propósito. Y ahí viene la segunda parte del pitch. Ese es mi enfoque hacia el elevator pitch. Nunca entro con que voy a vender en el elevator pitch. Yo lo que voy es a llamar la atención y a cautivar para tener la oportunidad de expandirme de una manera. O sea, dame una oportunidad a través del elevator pitch. Y ese es el enfoque que yo le doy. Ok, pero además de eso, a mí me hacen muchas presentaciones y cuando tienes una presentación de 20 minutos, como tú sugeriste, tienes que estar preparada para tener
poder definir ciertas áreas con más profundidad. Y yo creo que tú dijiste que no solamente era prepararse para dar una presentación, sino que también tener más parte de la presentación de acuerdo a los inversionistas y el interés de ellos de profundizar en algo. Entonces, la preparación para mí es importante y no tratar de dar una presentación si no tienen todas esas respuestas y están bien organizados. Sí, fíjate qué interesante, Sofía, y te voy a contar varias experiencias que me han pasado. Yo normalmente este tipo de reuniones, si vamos a suponer que me voy a reunir contigo y tú me dices, oye César, vamos a reunirnos tal día. Yo inicialmente me programo para un pitch de 20 minutos o menos y dejo dentro del espacio 1 hora 40 para preguntas y seguir expandiendo, para profundizar la relación. Pero lo primero que yo hago cuando entro en la reunión es le pregunto al interlocutor, disculpe, ¿cuánto tiempo tiene usted para nosotros, para escuchar este pitch? Me ha pasado que hay gente que me ha dicho, mira, estoy apuradísimo, tengo 10 minutos. En ese momento yo tengo que reestructurar mi pitch a 10 minutos. Tenía programado para hacer 20 minutos y 40 de discusión. Oye, tengo que ahora hacer 10. Déjame ver cómo lo adapto. Y fíjate qué complejo. Yo tengo que conocer todo mi negocio y decir cómo resumo esto ahora en 10 minutos. Y tú sabes qué es lo que me ha pasado en la mayor parte de los casos. ¿Qué te ha pasado? 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos y la persona está sentada y es donde yo digo, aquí tengo la oportunidad, porque esta persona está mostrando interés, está mostrando conexión en lo que... Y tú sabes cuál es la palabra clave que viene después. Es en los next steps. ¿Qué es el next steps? Y el next step por lo general es, quiero que te reúnas con mi equipo de tecnología y le presentes tu pitch. Quiero que te reúnas con mi gente de finanzas y expandan en la información. Ya yo dije, aquí tengo la segunda oportunidad. Y es tal cual como tú lo estás diciendo. Si surge en ese momento una pregunta difícil de cualquier área, yo tengo que poner en mi pitch deck, y mi pitch deck no necesariamente la lámina, es aquí en la cabeza la respuesta para poder darle una, no quedar con esta idea en el área. Gracias. Gracias. Bueno, excelente, César. Por aquí te manda muchas gracias en el chat. Muy agradecido con la presentación, muy útil. Creo que hasta da paso para una segunda presentación para profundizar en estos temas. Y qué bueno que tenemos a Sofía y a Gerardo para invitarlos a participar en el concurso Mi Innovación. César, ¿qué tal? ¿Qué te parece esa idea? Mira, me parece extraordinario. A ambos, bueno, Gerardo, he compartido con él varias veces. Sofía, también no me he perdido ninguno de tus eventos de la mujer. Sé que estás haciendo un trabajo no solo en Estados Unidos, en Honduras creo que estás, ¿no? Sí. Y bueno, admiradora de tu trabajo, en verdad que lo felicito y bueno, qué más que Subdelia. Innovación es una iniciativa del World Trade Center Valencia. Yo tuve la oportunidad de estar en el, ¿qué era la edición qué? 9, 7. La del año pasado, sí. La del año pasado. La séptima edición. Séptima edición, Lucky 7, en donde logramos hacer, oye, una transformación realmente con estas ideas de emprendimiento, con una serie de incentivos importantes que queremos ahora escalar a otros mercados. Yo soy un gran creyente de los ecosistemas, así que bueno, ¿qué más Gerardo y Sofía que están en esta gran red? Y bueno, de la mano con Subdelia para llevar estas iniciativas a cualquier mercado. Colombia queremos ir, esperando que esto pase y que me contenta saber que Cali y Medellín están presentando unas cifras extraordinarias de manejo de control de la pandemia. Y bueno, lamentablemente en Florida la cosa no es tan fácil, pero... Qué lástima. Sofía, que se cuide. La cosa está complicada. Pero mira, la idea es esto, promover este tipo de redes. Estoy totalmente a la orden, estoy viendo que me están pidiendo mis redes y la presentación está a la orden para que los quiera. Este tema era muy particular porque era algo muy, muy práctico, muy puntual. Pero las herramientas son lo que va a hacer que la gente empiece a desarrollar sus esquemas de trabajo y yo creo que por aquí van las estrategias a seguir. Así que mientras sigamos promoviendo este esfuerzo con la audiencia, con ustedes, creo que las cosas van en buen camino.
Bueno, Muchas gracias. Encantado de atender. muchísimas gracias. Encantado de compartir contigo y con Sofi. César, Sofi, Gerardo, gracias por acompañarnos esta tarde. Qué maravilla. Regalo su compañía. Bueno, César, muchísimas gracias nuevamente y seguimos trabajando en este lanzamiento de innovación de este año. Bueno, feliz tarde para todos, que estén bien. Caliosa. Feliz tarde. Adiós, mil gracias. Agradecidos.